Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. NCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Agradecerles la invitación para poder explicar de qué se trata este proyecto de reforma del Código Nacional Electoral. Sería casi imposible de entender la reforma que estamos planteando si no lo asociamos al proceso de modernización que hemos llevado adelante en los últimos años en materia de identidad. Cuando el Ministerio del Interior, allá en el año 2003-2004, era ministro Aníbal, asumió la responsabilidad de conducir el mismo, nos encontramos con un condicionamiento importante que era el acuerdo, el contrato Siemens-Ministerio del Interior para la confección de los documentos nacionales de identidad, un contrato por 1.260 millones de dólares, que como ustedes saben terminó en un verdadero escándalo, contrato que fue finalmente rescindido y que significó que en el año 2008 la empresa Siemens renunciara a un laudo favorable, el Enciali, por 120 millones de dólares. En aquel acuerdo también convenimos en que los terceros subcontratados de esta empresa debían reclamarle a la empresa Siemens y no al Estado Nacional. Clausuramos una etapa y empezamos a pensar que era necesario llevar adelante un proceso de modernización del sistema de identidad argentina desde el Estado, convencidos que era una política que no debíamos delegar en terceros y que tenía como fundamento la inclusión. Por eso empezamos a capacitar al personal, al recurso humano, creamos una fábrica en Parque Patricios, incorporamos recursos tecnológicos, desarrollamos un software propio. Todo el proceso de modernización del Registro Nacional de las Personas significó el 1,5% de lo que fue el costo del contrato Siemens-Ministerio del Interior. No terciarizamos ni concesionamos absolutamente nada. Lo hicimos todo con el personal del Registro Nacional de las Personas. Y decidimos resolver tres temas que eran clave. El tema del tiempo. Un documento nacional de identidad en Argentina tardaba de 8 meses a 14 o 16 meses. Resolvimos el tema de la seguridad. La seguridad era realmente uno de los problemas porque había una gran cantidad de falsificaciones de documentos nacionales de identidad. Y también resolvimos el tema del formato. Nosotros nos preguntamos en aquel momento por qué muchos argentinos, aparte de sacar el documento nacional de identidad, que tenía un formato libreta, terminaban sacando el formato tarjeta, que en aquel momento era la cédula federal. Y precisamente lo sacaban porque era muy poco práctico el uso del soporte libreta. Aplicando el sentido común, hicimos un documento nacional de identidad, soporte libreta, acompañado por un soporte tarjeta. Una de las preguntas que seguramente ustedes se harán a esta altura es por qué en aquella oportunidad no eliminamos la libreta. No la eliminamos primero porque estábamos frente al desarrollo de un proceso electoral y como tal la eliminación de la libreta significaba una modificación del Código Nacional Electoral. Y por otra parte porque no teníamos claro cuál iba a ser el nivel de aceptación por parte de la ciudadanía de este nuevo soporte tarjeta. Hoy en la Argentina se puede llevar adelante la confección de un nuevo documento nacional de identidad en cualquiera de los puntos del país. Tenemos más de 3.000 puntos de emisión del nuevo documento nacional de identidad. Hemos digitalizado los 50 millones de fichas dactilares, un proceso que había iniciado Aníbal allá por el año 2005. Esto lo que permite es que cualquier ciudadano de cualquier punto del país pueda a través de las impresiones dactilares validar su identidad y a través de un dactilóscopo poder hacer el documento sin que necesariamente tenga que ir al lugar donde haya nacido.
Empezamos a universalizar la prestación. Es decir, lo que hicimos fue acercar esta política pública al ciudadano con nuevos mecanismos de prestación del servicio, como fueron los camiones fábricas, como fueron las camionetas satelitales, que tenían como objetivo ir a aquellos lugares más alejados o en aquellos lugares que no había delegaciones del registro de las personas, donde las poblaciones eran más vulnerables. Incorporamos tecnología absolutamente propia, estas son 24 máquinas, las que están viendo ustedes acá, fabricadas en la Argentina. Y lo que llevamos adelante fue un proceso de modernización integral, absolutamente integral. Ahí tienen las medidas de seguridad que tiene la libreta, tiene 32, perdón, la tarjeta, que también por supuesto es el soporte que lleva la libreta, 32 medidas de seguridad. Pasen las otras filminas. La cuestión es que, el resumen, es que la tarjeta es un soporte absolutamente mucho más práctico. Por eso, la modificación que estamos proponiendo es sumamente importante para nosotros, porque la tarjeta tiene un montón de bondades. Aparte de que tiene un nivel de aceptación mucho más importante que la libreta, es mucho más práctica, es mucho más segura, unifica el sistema documentario argentino, permite empezar a pensar en la incorporación de otra tecnología, como por ejemplo puede ser un chip en el documento. El único inconveniente que encontramos en este sentido tiene que ver con la posibilidad de la constatación del derecho o del ejercicio de votar y tener la certificación del voto, que antes lo hacíamos en la libreta. El sistema actualmente, esto está en línea ahora, ustedes pueden ver a la derecha el mapa de la República Argentina, todos los puntos verdes son centros de emisión, tanto del documento nacional de identidad como del pasaporte. Hay más de 3.000 centros de emisión aproximadamente. Hay algunos puntos amarillos que hay en todas las provincias que está vinculado al tema de la descentralización de la política migratoria. Llevamos adelante un proceso de descentralización para que los migrantes puedan hacer la residencia legal y en ventanilla única poder llevar adelante el trámite del documento nacional de identidad, acortando enormemente los tiempos. En los puntos blancos, esto es una decisión que se tomó a fin de año. Todos los recién nacidos, a partir del 1 de enero, tienen la confección de un documento tarjeta que incorpora los datos biométricos del recién nacido, tanto la foto como la impresión dactilar del bebé, como la firma de la mamá. Esto está fundamentalmente vinculado al resguardo de la identidad de los bebés. Por ejemplo, a esta hora, en la Argentina, hay 3.407 nacimientos del día de hoy, en las cuales en la pantalla de abajo, margen inferior izquierdo, pueden ver, por ejemplo, los nacimientos. Esos son en Chivilcoy, de casualidad, mi ciudad. Es decir, quiénes nacieron y cuáles son ahí podemos ver la foto de los chicos. En ese caso tenemos incorporados los datos faciales del bebé, los datos dactilares del bebé y la firma de la mamá. Hoy, vuelvo a repetirles, se registraron en la Argentina 3.408 bebés. Esto se complementó con el documento para adultos. En el día de hoy, por ejemplo, llevamos 35.588 documentos nacionales de identidad hechos en el día de hoy, que ustedes pueden ver ahí cómo están discriminados en el resto del país y podemos acceder a la foto de los mismos. Allá arriba, creo que en el margen superior izquierdo encontramos, no alcanzo a ver qué distrito es, que es Río Negro y es Allen. Ahí podemos ver Allen, hicieron 22 documentos y tenemos la foto de los 22 ciudadanos que hicieron los documentos. En la pantalla de intermedio también están los pasaportes. Ustedes saben que el Ministerio del Interior, la ley de creación del RENAPER, considera que la emisión del pasaporte es una responsabilidad de este ministerio. Estuvo en forma provisoria del año 68 hasta la fecha, en manos de la Policía Federal, por decisión de la Presidenta de la Nación. Empezamos nosotros a confeccionar los pasaportes con una inversión que fue 0 pesos porque usamos la estructura que habíamos desarrollado para el nuevo documento nacional de identidad. Así que hoy el pasaporte se pueden hacer en más de 3.000 lugares en la Argentina.
de hoy llevamos hecho 3.791 pasaportes, ampliamos el plazo de extensión de vencimiento del pasaporte de 5 años a 10 años, el pasaporte ordinario vale 250 pesos y el plazo de entrega son 15 días en el domicilio del ciudadano. Me olvidé una cosa importante, el documento hoy se entrega al domicilio del ciudadano y el de 0 años vale 0 pesos, no tiene costo el documento recién nacido. Y agregamos 2 modalidades de pasaporte a propósito de los pedidos que teníamos que impedían que la línea de producción funcionase como correspondía y por otra parte se generaba un sistema de privilegio. Agregamos lo que se llama pasaporte express, que es un pago prepago y en 48 horas se entrega al domicilio del ciudadano y tiene un adicional de 500 pesos. Se puede tramitar en cualquier lugar del país. Y después agregamos una cosa que es única, que son los pasaportes instantáneos. Como ustedes ven, hay 21 ciudadanos que fueron a la terminal de Seiza en el día de hoy y por algún inconveniente o porque lo tenían vencido o porque se lo olvidaron, pueden hacer el trámite de la confección del pasaporte y la fabricación en la misma terminal de Seiza. Hoy se hicieron 21 pasaportes, esto funciona los 365 días del año, las 24 horas y se le cobra un adicional de $200. El total, si ustedes se fijan, en 2 años hemos hecho 15 millones, más de 15 millones de documentos nacionales de identidad. Nosotros calculamos que el año que viene a esta altura vamos a estar en 30 millones de documentos nuevos. Y bueno, 1.000.000, casi 600.000 pasaportes y desde el 1 de enero a la fecha, 212.688 nacimientos. Estamos en una tasa de inscripción de natalidad de unos 3.500 por día, 3.700. Hay que tener en cuenta que los días feriados y los fines de semana hay menos inscripción de nacimiento, porque generalmente no, las delegaciones de los registros están cerrados, entonces las que funcionan son los que están en los hospitales. Estamos en una tasa de natalidad que la llevamos en línea de unos 800.000 nacimientos por año, que hoy podemos disponer de los datos del nacimiento en el mismo momento que nace el bebé. Nosotros creemos que es necesario ir a un proceso que incorpora a los 40 millones de argentinos al nuevo sistema. Y creemos que estamos cerca de eso. Creemos que es necesario porque incorporamos los datos faciales, los datos dactilares, la firma digital, y esto nos va a servir muchísimo en la instrumentación de la eliminación de delitos fiscales, de delitos bancarios, de esclarecimientos de delitos a propósito de datos que nos solicite la justicia. Así que nosotros aspiramos que en los próximos 2 años los 40 millones de argentinos tengan el nuevo documento nacional de identidad. Y creíamos que era conveniente en esta oportunidad llevar adelante esta modificación del Código Electoral Nacional que nos impedía que finalmente el documento sea solamente un soporte tarjeta. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, que sigamos haciendo un documento libreta con el costo que esto significa al Estado Nacional, con la imposibilidad que nos da de duplicar la planta de producción, la fabricación que tenemos hoy. Imagínense ustedes que empezamos con una producción diaria estimada promedio entre 3.500 y 5.000 documentos por día. Hoy estamos en 50.000 por día. Cuando cierra el día de hoy estamos en 37.000, terminamos en 50.000 por día promedio y unos 6.000, 7.000 pasaportes por día. Por eso creemos que es muy importante que se comprenda cuál es el espíritu de la reforma, sobre todo porque la atribución del diseño del documento nacional de identidad es una atribución que la ley le confiere al Poder Ejecutivo Nacional. Uno se pregunta por qué el documento es un documento libreta. El documento libreta es, si uno analiza la historia del documento nacional de identidad, se va a encontrar que estaba vinculada al tema del enrolamiento, aparte de los datos identificatorios, ¿sí? Como así también en la libreta cívica relacionado al ejercicio de derechos cívicos y antiguamente a la descripción de la persona, cuando no existía la foto. Por eso en el mundo moderno no existe ningún país que confeccione un documento de soporte libreta. Con el avance de la tecnología, hoy la foto es digital, no hace falta más descripción de ningún tipo de la persona. El servicio militar obligatorio fue eliminado en el año 94 y con el uso de nuevas tecnologías, que ahora vamos por lo menos a exponer nuestra posición, no es necesario confeccionar una libreta para constatar que el ciudadano cumplió o no con su deber cívico.
Nosotros creemos que también fue muy importante las reformas que se llevaron adelante el año pasado en materia electoral, que incluyeron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fueron absolutamente un éxito, que ampliaron la participación democrática, que le dieron mayor legitimidad a los candidatos, que tuvo mucha importancia a los nuevos requisitos para la confección de nuevos partidos políticos, levantaron los niveles de exigencia para la constitución de los mismos, que fue muy importante el tema de financiamiento. Hubo un cambio copernicano con respecto al tema del financiamiento, básicamente y fundamentalmente de la publicidad audiovisual, que era precisamente un condicionamiento muchas veces de los grupos corporativos mediáticos sobre la política, por la imposibilidad que tenía la política de buscar mecanismos de financiamiento en este rubro, en la cual se absorbía casi el 80% del gasto de las campañas electorales. Y una modificación muy importante fue las modificaciones que se dieron el año pasado en el Código Electoral Nacional, que tuvieron que ver primero con la confección de un único padrón. Nosotros, hasta la sanción de esta ley que votó este Parlamento, había 24 padrones en la Argentina. Cada provincia tenía su padrón. Nosotros decidimos darle el padrón a la Cámara Electoral Nacional como única institución. Pero lo más importante fue que empezamos a trabajar en forma conjunta el Registro Nacional de las Personas con la Cámara Electoral Nacional, creando una oficina de enlace que permite que las novedades del padrón, que se van dando diariamente, minuto a minuto, sean incorporados por la Cámara Electoral Nacional en el mismo instante. Desde la aplicación del nuevo documento a la fecha incorporamos 9.700.000 novedades, un tercio del padrón de votantes de la Argentina, que están vinculadas a nuevos votantes que se incorporan al registro de electores, a cambios de domicilio y a fallecimiento. Eso que se hacía manualmente porque la ley impedía que se utilice la nueva tecnología para la incorporación de esos cambios a partir de la sanción de la ley de reforma política en materia del Código Electoral, permite que se incorporen en el mismo instante. Eso es lo que ha permitido tener un padrón mucho más depurado en las dos últimas elecciones, tanto en las PASO como en las generales, como así también mucho mayor cantidad de ciudadanos con la posibilidad de tener el documento nacional de identidad. Silencio, por favor, los periodistas, gracias. Por eso a nosotros nos parece que es importante que nos acompañen con esta modificación. Nosotros tenemos pensado algunos mecanismos que están vinculados al uso de nueva tecnología para la certificación de la emisión del voto. Básicamente nosotros, si uno repasa los países que utilizan para votar un documento soporte tarjeta, se va a encontrar que, que la certificación de la emisión del voto se hace de diferentes maneras. En este caso se le entrega al México un comprobante de votación, en México se le entrega un troquel al votante, en Uruguay se entrega un certificado o una constancia de votación, en Bolivia exactamente lo mismo, son troqueles, en Colombia también un certificado de votación. Es decir, vemos que la modalidad no estamos inventando nada, está absolutamente todo inventado. Lo que no se justifica que el Estado Nacional siga siendo un documento libreta para que el ciudadano cada 2 años concurra a votar y ahí se le certifique el voto. Nosotros, ¿qué creemos que sería lo mejor? Un padrón que hoy incorpora los datos biométricos, aquellos que hicieron el nuevo documento nacional de identidad. Cuando nosotros los incorporamos al padrón, hoy aparecen los datos faciales, aparecen los datos de descripción del ciudadano, aparece un espacio donde aparece su firma digital y aparece un espacio donde debe firmar el día que concurre a votar. Nosotros lo que decimos es que si tiene un código de barra el padrón, la justicia electoral, que es la responsable del acto comicial, finalizado el mismo, puede escanear ese código de barra y confeccionar un padrón de no votantes para ponerlo a disposición de aquellos organismos que le exigen al ciudadano con el cumplimiento de ese deber. La posición nuestra es solucionar el problema a la gente y no complicarle la vida a la gente. Por eso nosotros, y para no cansarnos, queríamos brevemente contar cuál es nuestra idea. Estamos dispuestos a escuchar aportes, críticas. Lo que sí creemos y estamos convencidos que hemos llevado adelante un proceso de modernización realmente muy importante en la Argentina, que está vinculado a la inclusión fundamentalmente.
a la inclusión y al ejercicio de otros derechos. Luego de la inclusión, como son el derecho al trabajo, a la educación, a la asignación universal por hijo, a todo aquello que permite estar incluido. Así que quisiéramos que en lo posible nos acompañen, porque vamos camino a un proceso de movilización integral que tiene como objetivo final que los 40 millones de argentinos en no más de 2 años tengan el nuevo documento nacional de identidad y la Argentina tenga una base biométrica absolutamente de todos los ciudadanos. Muchas gracias. CN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos.